Good afternoon, dear brothers and sisters, Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, and all the viewers around the world. y a todos aquellos que están mirando a través del mundo. My theme is Health Reform Message in Reformation. Mi tema es la reforma, el mensaje de reforma pro salud en reforma. And I would like to start with the Bible text found in Psalm 67, verse 2. Y quiero empezar con un texto bíblico que se encuentra en Salmo 67, versículo 2. That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Health Reform. La reforma pro salud. In manuscript 29, 1897, Sister White wrote, I have had great light from the Lord upon the subject of health reform. I did not seek this light. I did not study to obtain it. It was given to me by the Lord to give to others. La hermana White escribió en mayo 29 de 1897, he recibido gran luz del Señor con el tema de la reforma pro salud. No he buscado esta luz, y tampoco la he estudiado para obtenerla, sino que se me ha sido dada del Señor para otorgársela a otros. In her vision in December 10, 1871, written in Christian Temperance and Bible Hygiene, page 9, the health reform is one branch of the great work which is to fit the people for the coming of the Lord. It is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. Y en Temperanza Cristiana ella escribió, la reforma pro salud es una rama y es una gran obra que tiene que hacer para el pueblo de Dios antes de la venida del Señor. Y está tan cercamente conectada con el mensaje, los tres mensajes angélicos, como la mano al cuerpo. In another testimony review in Herald, November 12, 1901, the light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the whole world. The Review in Herald 1901 dice, la luz que Dios nos ha dado de la reforma pro salud es para nuestra salvación y para la salvación del mundo. The Church of God was greatly blessed. La iglesia de Dios With obtuvo health una reform. gran bendición con la reforma pro salud. Now let us first review the 5 visions of health reform of Sister Ellen White to know what principles of health that exist in the Reformation today. Y ahora queremos repasar las 5 visiones de la reforma pro salud de la hermana White para conocer los principios de salud que existen en la reforma hoy. In Review in Herald, November 7, 1870, James White, in manuscript 1, 1854, wrote, visions in 1848, 1854 emphasized the injurious effects of tobacco, coffee, and tea. In the second vision, such health-related issues as lack of bodily cleanliness and the need for appetite control were noted. En 1854, James White escribió en el Review in Herald, en las visiones de 1848 y 1854 fueron enfatizados los daños de los efectos del tabaco, el café y los tés. En la segunda visión, tales efectos o causas de salud como la falta de la limpieza y la necesidad de controlar el apetito fueron notados. In Counsels on Diet and Foods, page 481, Ellen White stated in 1863, the Lord presented a general plan before me. I was shown that God would give to his commandment-keeping people a reformed diet, including the concept of caring for one's health in a spiritual duty. La hermana White declaró que en 1863 el Señor ha presentado un plan general hacia mí y me ha demostrado que el Señor, que Dios, quisiera que sus mandamientos, su pueblo que guarda sus mandamientos, también guarde la reforma pro salud, incluyendo el concepto de cuidar su salud, que es un deber espiritual. Temperance, swine's flesh not to be eaten under any circumstance, hygiene, eating between meals, benefits of water, poisonous drugs used as medicine, curative power of nature, willpower in relation to health. Temperancia, la comida de cerdo que nunca debiera de ser comida, la higiene, comer entre comidas, beneficios del agua, las drogas venenosas usadas como medicinas y los poderes curativos naturales, los cuales nos darán poder en relación a la salud. Outdoor exercise importance to the health of the body and mind, dangers of overworking, root in daily rest, death of many due to flesh food consumption, and all God's promises are given on condition of obedience. El ejercicio físico afuera es importante para la salud y para el cuerpo y para el alma. Los peligros de trabajar demasiado,
la rutina de descansar diariamente, la muerte de mucho a causa de comer carne y al consumir carne, y también las promesas de Dios cuales son otorgadas con la condición de obediencia. Spiritual Gifts, Volume 4A, 1864, pages 120 to 151. In the Rochester Vision on Health, December 25, 1865, Sister White wrote that God requires all to place themselves in the best possible condition of bodily health, to attain a healthy religious experience, and that the Lord will not do for them that which He requires them to do for themselves. En la visión de Rochester en relación con salud, diciembre 25, 1865, la hermana White escribió que Dios requiere que todos tomen lugar y que se pongan en situaciones posibles, en condiciones posibles para la salud del cuerpo, para obtener una experiencia religiosa saludable y para que el Señor les pueda guiar y que no haga para ellos aquello y que el Señor no hará por ellos lo que Él requiere que ellos hagan por ellos mismos. Church members have been negligent in acting upon the light which God has given in regard to the health reform, that such work has scarcely begun. Few understand how much their habits of diet have to do with their health, their characters, their usefulness in this world, and their eternal destiny. Los miembros de iglesia han actuado en negligencia con la luz que Dios les ha otorgado en relación a la reforma pro salud, y que tal obra es poca, ha sido comenzada muy poco, o ha sido hecho muy poco, y pocos entienden cuánto los hábitos de la dieta tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad al mundo y su destino eterno. God's people are not prepared for the loud cry of the third angel. They have a work to do for themselves, which they should not leave for God to do for them. El pueblo de Dios no está preparado para el alto clamor del tercer ángel y tienen una obra que hacer para sí mismos, lo cual no debe ser dejado para Dios hacer por ellos. To develop their own health institution, and that this institution would be the means of introducing our faith in new places and raising the standard of truth, where it would have been impossible to gain access and not prejudice, being first removed. Y para desarrollar su propia institución de salud, en esta institución también sería un medio de cómo introducir nuestra fe en nuevos lugares y levantar el estandarte de la verdad, donde sería imposible hacerlo sin prejuicio, sin que se quite primero el prejuicio. So health reform is the opening wedge. Así que la reforma pro salud es la manera de apertura. And the great object of this institution is not only health, but perfection and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies and minds. Y el gran objetivo de esa institución no es solamente la salud, pero la perfección en el espíritu y santidad, la cual no puede ser alcanzada sin los enfermos, con aquellos que están enfermos en cuerpo y en mente. The fifth of the Health Vision series occurred in Bordeauxville, Vermont, on December 10, 1871. In the Bordeauxville Vision, Ellen White again reiterated the primary purpose of Adventist health institutions. Adventist health work is as closely connected with the third angel's message as the hand is with the body. La quinta visión de la Reforma Pro Salud ocurrió en Bordeauxville, Vermont, en diciembre de 10, 1871. En la visión de Bordeauxville, la hermana White otra vez reiteró la importancia y el propósito de los adventistas y las instituciones de salud. La salud adventista, la obra de la salud adventista está estrechamente conectada con el mensaje del tercer ángel, al igual como la mano al cuerpo. Men and women cannot violate natural law by indulging depraved appetite and lustful passions, and not violate the law of God. Therefore, He has permitted the light of health reform to shine upon us, that we may see our sin in violating the laws which He has established in our being. All our enjoyment or suffering may be a trace to obedience or transgression of natural law. Los hombres y mujeres no pueden violar la ley natural de Dios al a darle libre albedrío al apetito depravado y a las pasiones de concupiscencias, y a violar la ley de Dios. De tal manera Él ha permitido que la luz de la salud, de la reforma pro salud, brille sobre ellos.
y para que nosotros podamos ver nuestros pecados en violar las leyes que Él ha establecido en nuestro ser, Y todo el disfrutar y el sufrimiento puede ser trazado a la obediencia o a la transgresión de las leyes naturales. For Ellen White, the two basic principles held in health reform are to preserve the best health in Youth Instructor May 31, and to eat the food which is most nourishing in any given set of circumstances in Volume 9, page 163. Y para la hermana White, los dos principios principales de la reforma pro salud es en la preservación de la mejor salud y también comer comidas que son más nutrientes para dar circunstancias favorables. Health reform and vegetarianism. La reforma pro salud y el vegetarianismo. Meat is not essential for health or strength, else the Lord made a mistake when He provided food for Adam and Eve before their fall. La carne no es esencial para la salud o para la fortaleza, sino el Señor hubiese cometido un error proveerle la comida a Adán y a Eva antes de la caída. God is trying to lead us back step by step to His original design that man should subsist upon the natural products of the earth. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of the diet. We should keep these and in view and endeavor to work steadily toward it. Dios está tratando de lidiarnos paso a paso a su diseño original para que el hombre pueda subsistir con los productos naturales de la tierra. Entre estos estamos esperando la venida del Señor. El comer carne debe ser dejado eventualmente. La carne cesará de ser forma de nuestra dieta y debemos de mantener este fin en vista y procurar hacer la obra con certeza. Return to the original diet. These are those who ought to be awake. There are those who ought to be awake to the danger of meat eating who are still eating the flesh of animals. Hay aquellos que deben de estar despiertos al conocimiento de comer carne, pero todavía comen carnes, thus endangering the physical, mental, and spiritual health. Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. y así a la vez poniendo en peligro el cuerpo físico y la mente y el espíritu y la salud espiritual. Muchos de aquellos no solamente se están convertidos a medias en la pregunta de comer carne, sino también cesarán de ser parte del pueblo de Dios y nunca más caminarán en ellos, entre ellos. Those who are not converted in flesh Aquellos meeting que no están convertidos will walk from God's people. se irán del pueblo de Dios. Dietary aspects of health reform. Numerous, Aspectos dietéticos de la reforma pro salud. by Dr. Burkett from British Medical Journal, numerous Dr. Burkett. He wrote, numerous studies relate the risk of colon cancer to the lack of fiber in the diet. Gastrointestinal transit time is 77 hours when on a refined diet, but 35 hours on an unrefined diet. Estudios numerosos han relacionado el riesgo de cáncer en el colon con la falta de fibra en la dieta. El tránsito gastrointestinal, el tiempo de gastrointestinal es 77 horas cuando se comen comidas refinadas, pero 35 horas con comidas no refinadas. Meat use and breast cancer. El uso de carne y cáncer en la mama. A 10-year study of 142,857 women aged of 40 plus from 29 districts in Japan. Meat eating on the left side of the table and risk on the right side. Occasionally or none is 1, and daily is 8.5 times. Así que hicieron un estudio de 10 años, 142,857 mujeres de 40 años o más, de 29 distritos en Canadá. En la mano izquierda tienen el comer carne y a la derecha tienen el riesgo. Si comen carne ocasional o ninguna, tienen un riesgo de 1. Y si lo comen diario, 8.5 veces más alto. According to Harayama T. 1978 in Preventive Medicine. Flesh foods. Las carnes. In 1866, Ellen White wrote that the liability to take diseases increased tenfold by meat eating. En 1886, la hermana White escribió que los peligros de la enfermedad incrementan 10 veces más, son 10 veces más alto al comer carne. In 1869, she wrote, meat should not be placed before our children.
En 1869 escribió: la carne no debe estar puesta al frente de nuestros hijos. Its influence is to excite and strengthen the lower passions. Su influencia es para excitar y fortalecer las pasiones bajas. The intellectual, moral, and physical powers are depreciated by the habitual use of flesh meats. Los poderes intelectuales, morales y físicos son degradados al comer carne habitualmente. So the advice of Sister White, we say to you, dear brother and sister, your safest course is to let meat alone. Así que el consejo de la hermana White es, le decimos, hermanos y hermanas, que dejen la carne fuera. The practice of meat eating is detrimental to physical, mental, and spiritual health. La práctica de comer carne es de gran daño a la salud física, mental y espiritual. The physical impact. El impacto físico. Ellen White wrote that meat eating increases the liability to disease tenfold, for it causes obesity, sudden death, unwholesome condition, and cancer. La hermana White escribió que comer carne sube los riesgos de la enfermedad 10 veces, por 10 veces. Sin embargo, o aún más, causa obesidad y la muerte repentina, como ataques de corazón o derrames. Mental impact. El impacto mental. She cautioned that students would accomplish much more in their studies if they never tasted meat. Ella dijo que aquellos estudiantes alcanzarían mucho más altas metas en la escuela si no comerían carne. When the animal part of the human age is strengthened by meat eating, the intellectual powers diminish proportionately. Cuando la parte animal del agente humano es fortalecido por la carne, los poderes intelectuales disminuyen grandemente. Spiritual impact. El impacto espiritual. Even more important than the physical and mental liabilities of meat eating is the fact that the religious life can be more successfully gained and maintained if meat is discarded, for this diet stimulates into intense activity, lustful propensities, and enfeebles the moral and spiritual nature. Aún más importante que el impacto físico y mental de comer carne es la verdad que la vida espiritual o religiosa puede ser más exitosa y puede ser mantenida más fácilmente si comer carne es descarriado. Poultry indicted. El comer In CBS News 60 Minutes, aves. Ella cast a segment on salmonella poisoning from eating chicken or poultry products entitled 1 out of 3, March 29, 1987, September 6, 1987. Noticia de CBS en 60 minutos hizo un programa especial de la salmonela, el envenenamiento de comer pollo o aves. They call it fecal soup. Fecal soup. Le llamaron a sopa de insensatez. Fish indicted. Ahora los peces. According to Consumer Reports, in February 1992, featured article, is our fish fit to eat? Y un artículo de Consumer Reports, febrero 1992, hicieron un artículo, ¿nuestro pescado está bien para comer? Toxins like mercury, lead, DDT, which is prohibited in the United States since 1972, more than 10 billion bacteria per gram, PCBs, and pesticides. Los peces encontraron que tenían mercurio, plomo, DDT, algo prohibido en los Estados Unidos en 1972, 10 millones de bacterias por gramos, PCBs y pesticidas. And natural medicine. La medicina natural. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power, and these are the true remedies. El aire puro, la luz del sol, abstenerse de las cosas malignas, el descanso, el ejercicio, la dieta apropiada, el uso de agua y confianza en el poder divino. Estas son los remedios verdaderos. Anyhow, in the resolution of medicines and treatments from the General Conference Delegate Session 1956 about medicine, should we reject all medicines? For this issue, refer to the Ministry of Healing, page 126, which quoted that we must use and be familiar with natural remedies, but a warning was given against fanaticism. La resolución de medicinas y tratamientos, 1956, 25 medicina, de 25 al 31 de mayo de 1956, debemos rechazar todas medicinas. Para este asunto nos referimos al Ministerio de Curación, página 126 en inglés. Una advertencia fue dada contra el fanatismo. In about treatments, we reject allopathy and
are in favor of natural methods of healing. Y bajo de tratamientos rechazamos alopatía y estamos en favor de los remedios naturales de curación. Dress. El vestir. We have heard about some questions about dress this morning, Hemos escuchado algunas preguntas del vestuario, but please allow me to continue. pero por favor permítanme continuar. God designed that there should be a plain distinction between the dress of men and women, and has considered a matter of sufficient importance to give explicit directions with regard to it, for the same dress worn by both sexes would cause confusion and great increase in crime. Dios ha diseñado que debe haber una distinción clara entre el vestuario del hombre y la mujer, y se ha considerado, si se considera el material o el asunto en cantidad, vemos la importancia que da explícita de las direcciones en relación a esta, por cual el vestuario que se usa por ambos sexos, el mismo vestuario si se usara por ambos sexos causaría confusión y subiría el crimen. It is no trivial matter No es un asunto trivial to be passed off with a jest. para ser pasado como algo Our cualquiera. words, our actions, and our dress are daily living preachers gathering for Christ or scattering abroad. Nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros vestuarios diarios y son predicadores vivos que están o estamos reuniéndonos con Cristo o estamos echando fuera. Y esto no es un material trivial. Fashion affects mostly women. La moda afecta mayormente a las mujeres. Pride and extravagance in dress are sins to which women is especially prone. El orgullo y la extravagancia en el vestuario son pecados en cual las mujeres son especialmente susceptibles. Of course, men are not exempted. Pero también los hombres no son exentos. Fashion affects the wearer and the beholder. La moda afecta al que la usa y también al que la está observando. 7 sins of worldly fashion. Los 7 pecados de la moda mundanal. It promotes pride, Promulga el orgullo, immoral, es inmoral, unhealthy, es contra la immodest, salud, expensive, es imodesta, es cara, time-consuming, toma mucho tiempo, and perverts the y character. pervierte el carácter. In Deuteronomy 22, verse 5, the Bible says, "The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God." Y dice en Deuteronomio 22:5, no vestiría la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. There is an increasing tendency to have women in their dress and appearance as near like the other sex as possible, and to fashion their dress very much like that of man, but God pronounced it abomination. Hay una gran tendencia para la mujer usar vestuario que aparenta ser bastante similar para los dos sexos, pero esta moda de vestuario está claramente, es bastante como los hombres y no está aprobada por Dios y es una abominación. It was the Creator who established the difference between man and woman, and it entails also the way of dressing and outward appearance. Fue el Creador que estableció la diferencia entre el hombre y la mujer y también tiene que ver con la apariencia y el vestuario exterior. So our dress must be a symbol of Christ. Así que nuestro vestuario debe ser un símbolo de Cristo. Hair. Nuestros pelos. In the New Testament, it is clearly presented the position of Christian church regarding hair. En el Nuevo Testamento encontramos claramente una definición y una posición de la iglesia cristiana en relación al pelo. That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him, but if a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Dice en 1 Corintios capítulo 11, 14 y 15, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque con lugar de velo le es dado el cabello. Color of the hair. El color del pelo. The Lord has not authorized any person to change the color of the hair, since it is impossible to do it naturally and at the same time not allowed to color it artificially. El Señor no ha autorizado a ninguna persona para cambiar el color de su pelo, como es imposible hacerlo naturalmente y a la vez no es permitido hacerlo artificialmente. Neither shalt thou swear by the head, because thou canst not make one hair white or black. Matthew chapter 5, verse 36.
Y dice Mateo 5:36. Y si ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. In Netherlands, July 17, 2002, there was a resolution for the General Conference delegates that says, we recommend that the members abstain from the use of chemical products that are harmful to the body or hair, and we are opposed to all extremes of hair fashion. Y en 2002, una resolución en Holanda, julio 17 del 2002, recomendamos que todos nuestros miembros abstengan del uso de productos químicos que son dañinos para el cuerpo y para el pelo. And this is the danger of dyeing our Y hair. este es el peligro de teñirse el pelo. This beautiful lady, Estas damas bellas, and after coloring and dyeing her hair, después de colorear sus this is what had pelos, happened to her. esto fue lo que le ocurrió. And we had a warning from our Lord, Y tenemos una advertencia del and by Señor. obeying it will be a blessing. Y al obedecer será una bendición. Shoes, Los zapatos. high heels, cramp the movement, injure the carriage of the person, and often deform the feet. Health Reformer, May 1, 1872, paragraph 7. Los tacos altos disminuyen el movimiento y también trae dolores o daños a la persona que lo está usando. Y a la vez deforman los pies. In 1960, Clothing, Fashion, and Discipline, there is a resolution regarding the pernicious consequence of fashion. It was decided, we are convinced that fashion is a means in Satan's hands to enslave the human being. That is why we are decidedly against the foolishness of fashion. We refer to the Lord's word in Isaiah 3:16 to 25 and 1 John 2:15, 17, as well as to the clear testimonies of spirit of prophecy. He who follows fashion and hairstyle, clothing, shoes, or jewels, and will not accept admonishment should be put on church discipline. See Testimonies for the Church, Volume 4, page 647. La ropa, la moda y la disciplina. En relación a las consecuencias perniciosas de la moda, se ha decidido lo siguiente. Estamos convencidos que la moda es un medio por cual usa Satanás para esclavizar a los seres humanos. Por eso es que hemos decidido en contra de esta insensatez de la moda. Y referimos a las palabras del Señor en Isaías 3:16 a 25 y 1 de Juan 2:15 a 17, que también clarifican en los testimonios del Espíritu de profecía. Aquel que sigue las modas en el pelo, en el vestuario, en los zapatos, en las ollas, y no aceptarán amonestación, deben de ser disciplinados en la iglesia. We need to understand that God is in the health reform movement. Y debemos entender que Dios está en el movimiento de reforma, When we pro put, salud. when we put Christ in it, it is right for us to grasp every probability and possibility. Y cuando involucramos a Jesús es posible entender y abrazar cada probabilidad y posibilidad. God is in the health reform movement. Dios está en el movimiento de la And these reforma are the pro salud. principles of health reform. Y estos son los principios de la reforma pro salud. And all these principles are found in this church. Y todos estos principios encontramos en nuestra iglesia. All men are weighing the balances of the sanctuary, and God would have all realized this fact. Todos los hombres son pesados en el balance del santuario y Dios realizará este hecho. May God bless His church and help us to be faithful in every principle we receive from the light He had shown us in time of peace and war. Que Dios nos bendiga a nosotros y a su iglesia y nos ayude a ser fieles en cada principio que hemos recibido en la luz que Él nos ha enseñado en su tiempo de paz y de guerra. May God enlighten us and give us the grace to obey to His Que Dios commandments nos ilumine y nos dé la gracia para obedecer estos mandamientos and all His instructions. y todas sus instrucciones. This is my prayer in Jesus' Esta es name. mi oración en Jesús. Amén.